carta a los Hebreos, capítulo 3. Y dice, a partir del primer verso, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Vamos a dar oportunidad que vean el versículo. Hermanos santos, ¿a quién se dirige este texto? ¿A los creyentes o a los no creyentes? A los creyentes. Es un pasaje de exhortación, por momentos fuerte. A lo largo de la carta a los Hebreos vamos a ver distintos pasajes así, duros, que nos hablan de que debemos prestar oídos. No le habla a los incrédulos, aunque también se les puede aplicar, aunque por supuesto que podemos usar estas palabras en un llamamiento de tipo evangelístico, pero habla a los hermanos. ¿Y nosotros somos hermanos? Entonces tenemos que poner mucha atención porque son palabras dirigidas a nosotros. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Reiterando que somos hermanos porque ya somos partícipes. Participar es estar dentro, y en el sentido bíblico participar es una participación existencial. Ya lo hemos vivido. ¿Qué es lo que hemos vivido? El llamamiento celestial. ¿A qué hemos sido llamados? Si somos participantes, a la vida eterna. Este es un llamamiento celestial a la vida eterna, a la resurrección. Si realmente hemos creído en Cristo, tenemos un llamado. Desde el día que creímos, escuchamos ese llamado. Y cuando dijimos sí, ahora somos partícipes de ese llamado, ¿no? Entonces, fíjense a quién le está hablando el apóstol. Hermanos, ¿cuántos son hermanos? Bueno, algunos primos. Santos, ¿cuántos son santos? Ya lo están dudando allí, ¿verdad? Somos santos no porque nos portamos bien esta semana, ¿verdad que no? Sino porque nos portamos bien todo el mes. ¿No? Somos santos porque santo es que Dios nos ha hecho su propiedad. ¿Sí? Somos hermanos, somos santos y fuimos llamados con una vocación celestial de la que ya somos partícipes. ¿Estamos de acuerdo? Dice además, considerad. Considerad es ponerse a pensar. Meditar. No la meditación esotérica del yoga, de la nueva era, porque esa meditación es como poner la mente en blanco para irme uno con el todo y que yo ya no soy yo, sino que soy diluido en la totalidad. La meditación cristiana, la meditación bíblica es diferente. Es considerar, analizar, reflexionar, pensar. Así que no vaya usted a suponer que al creer no se necesita pensar, como si la razón y la fe estuvieran peleadas. Cuando nosotros vamos a creer, necesitamos razonar. La fe exige razón. ¿Sí? ¿Estamos muy conscientes de eso? La fe exige razón. Considerad a aquel, se está refiriendo a Cristo, apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Apóstol quiere decir enviado. Y aunque existen los apóstoles, siempre
en una manera secundaria y siempre en plural. No podemos en cambio decir en singular mi apóstol más que de Cristo Jesús. ¿Sí? Si usted llega algún día a decir, es que fulanito es mi apóstol, chueco. Los apóstoles que hay están para servir a la iglesia, pero no son mi apóstol, son los apóstoles de la iglesia. Solo uno es el apóstol, y el apóstol es Cristo. Y el sumo pontífice, que habíamos explicado ya, el que hace el puente entre Dios y los hombres, el que nos reconcilia con el amor de Dios. El máximo o sumo pontífice, y cierra el verso diciendo, Cristo Jesús. Pero el verso comenzó diciendo, por tanto. ¿Por tanto qué? Por tanto nos tiene que conectar con un pensamiento previo, ¿no? ¿Cuál es ese pensamiento previo? El final del capítulo 2, que dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y estuvimos subrayando el hecho de que Cristo se hizo verdaderamente humano. A ver, entonces Cristo se hizo humano, como nosotros, ¿no? Al igual que nosotros, Cristo tenía 24 horas al día o más. 24. ¿Un cumpleaños al año o más? Cumpleaños al año, ¿verdad? ¿Sí? Para que veamos que Cristo, igualito que nosotros, se cansaba, tenía hambre, tenía que aprender, no podía estar en dos lugares al mismo tiempo, y era tentado. Y como fue tentado, nos comprende, sabe lo que se siente, nos compadece cuando somos tentados. No solamente en su omnisciencia Dios sabe lo que nos pasa, sino que también lo experimentó, lo sufrió cuando se hizo humano, pero lo sufrió como humano. Y lo que el texto dice y lo que el domingo pasado vimos es que entonces Jesús nos comprende, ¿no es cierto? Entonces cuando dice, por tanto, considerad, ahí está la premisa previa. Si Jesús nos comprende, porque Jesús fue tentado, por tanto, considerad a Jesús. ¿Sí vemos la conexión? ¿Y qué es lo que tenemos que considerar de Jesús? Pues que Él fue nuestro modelo, y lo dice en el verso 2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Qué vamos a considerar de Jesús? Que cuando fue tentado, sin embargo, fue fiel, que no cayó. Porque explicábamos que el Señor nos comprende y se compadece cuando somos tentados, pero que eso no significa aprobación del pecado. El Señor se compadece de la persona, pero si pecamos no aprueba la conducta. Recuerdan que hay que hacer esa diferencia entre la persona y la conducta. El Señor ama al pecador, entiende al pecador, se compadece del pecador, pero el Señor no aprueba la conducta porque la conducta pecaminosa lastima, destruye al pecador. Si Dios lo ama, no puede estar de acuerdo con aquello que lo destruye. Y poníamos el ejemplo de una mamá que ama a su hijo, pero que no está de acuerdo con las cosas que destruyen al hijo, como que el hijo se drogara o cometiera delitos. Y la mamá lo sigue amando, pero la mamá no puede aprobar la conducta. ¿Por qué? Porque ama al hijo. Y también hablamos de ese engaño que es la ideología de género. Cada día más activa, más fuerte, tratando de aprobar leyes en favor de la mentira. Y esa trampa que tienen
los activistas de la ideología de género que dicen, si no aceptas a la homosexualidad, es que rechazas a los homosexuales. Eso es falso. Nosotros no rechazamos a los homosexuales. Dios no rechaza a los homosexuales. El día de antier, el encabezado del periódico La Razón decía, la iglesia gay, o los gays ya tienen su propia iglesia y dicen que Dios los ama como son. Eso es una verdad. Dios los ama como son. Pero lo que está faltando es lo que sigue. Si Dios los ama, Dios no puede amar las conductas que los destruyen. Reprobar una conducta destructiva no es rechazar a la persona. ¿Sí queda claro eso? Entonces Jesús nos comprende porque fue tentado en todo, pero eso no quiere decir, bueno, si Jesús me comprende que soy tentado y que soy un pecador, pues vámonos a pecar a gusto, ¿no? Dios me comprende. Ese es el engaño. Si Dios te ama como eres, Dios te ama porque eres borracho, aunque seas borracho, sí te ama Dios. Pues sigamos tomando. ¿Te ama Dios aunque hayas robado? Aunque seas político mexicano. Pues sigamos robando, ¿no? Dios ama a la persona, pero hay que tener temor de Dios. Por eso el nexo del pasaje aquí es, Cristo se compadece de nosotros, por tanto considerad aquel que fue fiel. Si Cristo se compadece de mí, es porque me puede ayudar. Entonces yo tengo que considerar que Él fue fiel, para que yo pueda ser fiel. Cristo fue fiel. Fue fiel al igual, dice que lo fue Moisés sobre la casa de Dios. Sigamos leyendo, porque de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno es decir, Cristo, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Un arquitecto, diseñó la torre latinoamericana. ¿Quién es digno de más mérito, la torre o el arquitecto? El arquitecto, ¿no? Entonces, este ejemplo lo usa el apóstol para mostrarnos que Cristo es el arquitecto y es mayor que la casa. Moisés era parte de la casa, administrador de la casa, pero el arquitecto de la casa es Cristo. Acuérdense que la carta a los hebreos nos muestra que Cristo es mayor que. Así ponga la frase, Cristo mayor que, y puntos suspensivos, porque ahí hay una serie de cosas que tenemos que decir de por qué Cristo es mayor que qué. En el capítulo 1, cuando se nos dejó claro que Cristo es la palabra de Dios por la cual Dios hizo el universo, que Cristo es la imagen de Dios, entonces nos queda claro que Cristo es la mayor revelación de todas. Dios se ha revelado de muchas maneras. La Biblia es la regla misma de esa revelación, pero la suprema revelación de Dios es Cristo. En el capítulo 2 vimos que Cristo es mayor que los ángeles. No hay ningún ángel que sea mayor que Cristo o que siquiera esté a la par de Cristo. Cristo es mayor que los ángeles y nos da una serie de razones. Primero, porque Cristo es Dios que está en el cielo. Cristo es el Hijo eterno y Cristo es el que vino y se hizo humano y murió. Ahí están esas razones. Incluso toda una reunión predicamos sobre aquello que los ángeles no pueden hacer, porque Cristo nos ha hecho mayores que los ángeles, ¿no? Cristo es mayor que toda revelación. Cristo es mayor que los ángeles. Ahora en este capítulo 3, Cristo es mayor que Moisés. Cristo es mayor que Moisés. Pero cuando decimos Moisés, no nos referimos solo a la persona, al individuo Moisés, sino lo que representa. Como en los evangelios se dice, Moisés dijo, pero en realidad se refiere a la ley. Cristo es mayor que la ley
de Moisés. ¿Sí? Esto tenemos que tenerlo muy claro. Cristo es mayor que la ley de Moisés. La ley de Moisés tuvo su tiempo y tiene ciertas secciones que nos muestran la necesidad y la influencia cultural. Aunque podemos decir que la ley de Moisés es una ley inspirada por Dios, también tiene su aspecto humano. Acuérdense que la Biblia es la palabra de Dios en las palabras de los hombres. Que la Biblia es un libro divino humano. La ley de Moisés, de la misma manera, es una ley divina, pero también es humana. No es una ley que existía desde la eternidad, no es una ley que cayó del cielo, sino véanlo ustedes en las aplicaciones circunstanciales, como las que se refieren a situaciones agrícolas o de personas que cuidan animales, o de las mujeres o de las enfermedades de aquel tiempo. Es una ley muy enfocada a ciertas cosas. Una ley que tiene la influencia de otros códigos, como el Código de Hammurabi, que casi podemos poner a la par del Código de Santidad de Levítico, y son paralelos, pero el Código de Hammurabi es anterior. Podemos ver algunas de las leyes egipcias de la higiene, como la circuncisión y los animales impuros. Podemos ver algunas leyes cananitas, muchas gracias, Armando. Algunas leyes cananitas referentes a culto y a sacrificios, para ver que la ley de Moisés tiene mucho de aspecto humano, que es la portadora de una palabra divina. Ahorita aprovechemos que Armand nos está trayendo una botellita de agua para volverles a dar mi ejemplo, ¿no? La palabra humana, el idioma humano, la cultura humana es la botella y la palabra divina es el agua. La ley de Moisés tiene ambas cosas. Tiene una forma humana en la que está vaciada una palabra divina. Pero esa ley de Moisés, entre los distintos propósitos que tiene uno fundamental, y es señalar hacia Cristo. Pablo en la carta a los Gálatas lo deja muy claro. La ley fue nuestro pedagogo para llevarnos a Cristo. La ley representada en el profeta, en Moisés, que está junto con el profeta Elías en el monte de la transfiguración, señalan hacia Cristo, que es el que está transfigurado. ¿Quién está en el centro? ¿Quién ocupa el lugar principal en la visión con sus ropas resplandecientes? Cristo. Y ahí está la ley representada en Moisés y los profetas representados en Elías, apuntando hacia Cristo. La ley y los profetas señalan hacia Cristo. La ley sola no nos puede salvar, porque si la ley nos salvara, no habría necesidad de que Cristo hubiese venido. ¿Para qué iba a encarnar el Hijo? ¿Para qué tenía que morir en una cruz después de haber sido torturado, rechazado, traicionado, si la ley nos podía salvar? La ley no puede tomar el lugar de Cristo. Por eso cuando decimos que Jesús es mayor que Moisés, estamos implicando que ese amor de Dios revelado en el Hijo, esa gracia de Dios manifestada en el Hijo, es mayor que la ley de Moisés. La ley de Moisés tiene su lugar. Acuérdense que no se dio para que el pueblo de Israel se salvara, porque el pueblo de Israel ya había sido salvado de Egipto. La ley no se dio para salvar al pueblo, se le dio a un pueblo que ya había sido salvado, ¿verdad? La ley nos puede indicar principios para la vida cristiana, pero no es el vehículo de salvación. Cristo es la salvación. Por eso
Dice el verso 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, vean todo lo que ya hemos dicho. El constructor de la casa, de la realidad toda, es Dios. Y esa casa somos nosotros. En particular la casa de Cristo, donde reside el Espíritu Santo, somos nosotros. Este lugar no es la casa de Dios. Qué bueno que tenemos este lugar, ¿no? Que tenemos sillas y todo. Y que esperemos que poco a poco tengamos más sillas y mejores sillas. Y que luego podamos techar el patio y quepamos 100 o más personas. Sin embargo, la casa de Dios no es esta casa. La casa de Dios somos nosotros. Entonces, cuando usted se retira de la reunión, ¿ya se fue de la casa de Dios? ¿O allá va la casa de Dios? Cuando usted está en su escuela, no se puede portar mal y decir, no, al fin que no estoy en la casa de Dios. Usted es la casa de Dios. En su trabajo, en su hogar, usted es la casa de Dios. Así que no puede decir, ay, bueno, allá afuera sí me puedo portar mal. No, porque usted es la casa de Dios. Y entonces dice que Moisés fue fiel como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Por qué hay un testimonio favorable respecto de la ley de Moisés? Porque Moisés fue fiel. Digamos que en el judaísmo es una figura central, como libertador, legislador y profeta. Pero Cristo como hijo sobre su casa, es decir, Cristo fue fiel sobre su casa. Estamos hablando de dos casas, la casa de Israel y la iglesia. La casa de Israel sobre la que Moisés fue fiel, digamos que era una casa física en la medida en que se nace físicamente en el pueblo hebreo. Y luego hay una circuncisión física. Y se aspira a una tierra de Canaán que es física, un territorio en este planeta, ¿no? Y la bendición es una vida larga en la tierra prometida. ¿Ve? Todo es físico. Las conquistas, los ejércitos, las guerras son físicas. En cambio, en la casa de Cristo, todo es espiritual. ¿Cómo nacemos al reino de Dios? Espiritualmente. ¿Cómo nos circuncida Dios? Del corazón. ¿Qué tipo de tierra esperamos? ¿Física? ¿Nos vamos a ir a Canaán? ¿O es una vida de resurrección? Vida espiritual, cuerpo espiritual. Esperamos lo espiritual. En la iglesia que está conformada por los creyentes judíos y no judíos. Ahora no hay diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia, porque la iglesia está conformada por todo verdadero creyente, judío o gentil. Y como ya dijimos también, cualquier judío o gentil no creyente está condenado, porque no ha creído. Dice que Jesús fue fiel sobre su casa. ¿Por qué fue fiel? Pues porque no pecó. En eso consiste el ser fiel. La Biblia nos está invitando a ser fieles, porque ya dijimos que el Señor nos comprende en la tentación, cualquiera que sea, pero que eso no significa que podamos pecar. El primer ejemplo lo da Jesús en su fidelidad. Adelantémonos, por favor, al capítulo 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo,
según nuestra semejanza, pero sin pecado. Otra vez la idea de que Jesús se compadece, porque fue tentado en todo lo que a usted se le ocurra y en lo que usted también es tentado, pero sin pecado, porque la tentación no es pecado. La tentación es invitación a pecar. Si usted se siente tentado, todavía no ha pecado. ¿De acuerdo? No se vaya a desanimar y a decir, ay, soy un pecador empedernido, porque todavía tiene tentaciones. Qué bueno si tiene tentaciones, porque es una oportunidad para ser fiel. Aquí se muestra entonces una relación amorosa, porque la fidelidad es en primer lugar un asunto del amor. Aunque se va a hablar de las consecuencias del pecado, no peques porque tiene consecuencias, esa sería una razón secundaria, como también lo dirá el filósofo Immanuel Kant. Cuando tú no haces algo malo porque no quieres afrontar las consecuencias, todavía no estás en un plano verdaderamente ético. Diferente cuando tú dices, esto no lo hago porque esto no se debe hacer. Independientemente de las consecuencias, esto no es lo que se debe hacer, ¿no? Eso se llama fidelidad. Cristo fue fiel y cuando fue tentado en todo, pero sin pecado. Por ejemplo, el deseo sexual, lo decíamos en la reunión de parejas, por eso no falte. El deseo sexual no es pecado, es natural, es biológicamente natural. Si usted no tiene deseo sexual, entonces algo falla, no está normal, ¿no? ¿En dónde estaría la tentación? En querer usar mal nuestra sexualidad, ¿no? En el deseo de llevar a cabo una acción en la que se usara mal la sexualidad. Ahí está la tentación. Pero no vaya a pensar que si usted tiene un deseo ya se le metió un diablo. Y entonces da unos latigazos y dice, tengo un demonio, ¿no? En primer lugar es algo natural. En segundo lugar, si se presenta una circunstancia donde usted está siendo invitado a usar mal su sexualidad, esa es una tentación. Ahí tenemos que reconocerla y tenemos que decir no. Pero lo mismo si la invitación es a mentir, o la invitación es a robar, o la invitación es a defraudar, o la invitación es a pelear, a agredir a alguien, o a vengarnos, No hay que aceptar esas invitaciones por razón amorosa. ¿A usted no le gustaría que la persona que usted ama y que usted supone que ella también le ama, o ella dice que le ama, le sea infiel? ¿O sí le gustaría? ¿No? ¿Por qué? Porque amor es fidelidad. Jesús amó tanto al Padre que fue fiel. Tenemos que pensar en el amor a nuestro apóstol y sumo pontífice, por eso dice considerad, para serle fieles. En Juan 17:15, Jesús está haciendo una oración previa a su muerte, 19, Juan 17:19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús se santificó, se apartó para Dios, por amor a nosotros. Cuando Jesús fue tentado, tenía el deseo de pecar, porque la tentación es un deseo de pecar. Las tentaciones no pueden ser feas porque entonces no nos atraerían. Usted no se va a robar lo que no sirve para nada, ¿o sí? Se va a robar algo que le haga pensar que usted va a estar mejor. Las tentaciones nos hacen pensar que vamos a felicidad, bienestar, que vamos a evitar problemas o que vamos a encontrar placer.
Las tentaciones son atractivas, ¿no? La más fea no le tienta. ¿Sí? Entonces, Jesús fue tentado. Y fue tentado intensamente. Tan intensamente que tuvo que enfrentar esa tentación en un ayuno de 40 días en el desierto. Jesús fue tentado tan intensamente que un ángel vino a consolarle porque sudaba gotas como de sangre. ¿Fue tentado o no? Tal vez nosotros nunca hemos sido tentados en esa intensidad. ¿O sí? ¿Alguna vez usted ya sangró y dijo, no quiero pecar? Nada más la tentación se pone un poquito más fuerte y ya mejor caemos. ¿Verdad? Jesús fue tentado intensamente, pero se santificó por amor a nosotros. Porque ¿qué hubiera pasado si Jesús peca? Porque la tentación era real, ¿eh? Si usted me dice, bueno, Jesús fue tentado pero no podía pecar, entonces no es tentación. Sería como un teatro, ¿no? A ver, parece que estás tentado, pero no estás tentado porque no puedes pecar. Para que la tentación sea real y para que la victoria sobre la tentación sea real, tiene que haber habido la posibilidad de caer. Pero ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera caído? Como hombre, al igual que nosotros, hubiese estado sujeto a la muerte. La paga del pecado es muerte. Y no hubiera sido inocente al morir, ¿no es cierto? Y como Dios, ¿qué pasaría si Dios pecara? Pues Dios dejaría de ser Dios. Y si Dios dejara de ser Dios, el mundo desaparecería. Entonces Dios lo arriesgó todo. Dios lo arriesgó todo. Dios dijo, voy a hacerme humano y como humano, hijo, tienes sobre tus hombros el peso del universo, el peso de la humanidad. Si tú me amas lo suficiente para no pecar, los salvas. Si tú no me amas lo suficiente para no pecar, todo se acaba, todo se destruye. ¿Vemos por qué dice, considerad aquel que fue fiel sobre su casa? Porque es mucho mayor que Moisés, mayor que los ángeles. Impresionante. Ahora, dice al final del verso 6 de Hebreos 3, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza.